Bienvenidos sean todos ustedes a su servicio en vivo de Centro Palabra de Fe. Reciban un fuerte abrazo de cada uno de nosotros y sean bienvenidos a su servicio porque este es su servicio en vivo. Estamos transmitiendo desde Compton, California, para todo el mundo. Y si usted nos está viendo por primera vez, pues sea bienvenido a su servicio en vivo de esta tarde. Vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios, para oír palabra en este día, para ser edificados. Y como siempre les decimos, gracias, porque cada domingo usted nos puede ver y son fieles a su servicio de esta tarde. Vamos a prepararnos en este día, junto con la congregación que está aquí en este día, para alabar a nuestro Dios, para exaltarlo, para darle toda la honra y toda la gloria, como Él se lo merece. Si usted está ahí en su sala, donde usted está, póngase cómodo, levántese, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a empezar alabándolo a Él, como Él merece, con cantos y alabanza, porque Él es digno de toda la honra y de toda la gloria. Pues prepare su corazón en este día y cante juntamente con nosotros, alabando a nuestro Dios. Vamos a empezar a alabar a nuestro Dios en este día. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Tu reino, la oscuridad venció, llenas de color, todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré, aleluya. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, y te encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Sí, Señor Jesús. Solo a ti, Cristo, seguiremos, oh Rey. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor,
canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Sí, Rey. A Jesús seguiré. Aleluya. Solo a ti, Jesús, seguiremos, oh Rey. Solamente a Jesús. Levante sus manos ahí donde usted está, con sus manos levantadas, adorándole a Él, exaltándolo, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, te adoramos en este día, porque tú lo mereces. Mereces ser adorado. Adórele a Él. Sí, Señor, eres digno de ser adorado. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. No hay otro nombre que se iguale a ti. El único que dio su vida por mí. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Quiero conocerte más, Dios, guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Señor, eres digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda oración. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Vivo por ti. No hay otro nombre que se iguale a ti. El único que dio su vida por mí. Es digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Quiero conocerte más, Dios, guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Quiero conocerte más, Dios, guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Sí, Señor, te adoramos. Te damos la honra y la gloria. Mi vida construiré sobre tu amor, mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre.
siempre mi vida construiré sobre tu amor, mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre, mi vida construiré sobre tu amor, mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, quiero conocerte más, Dios, guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo, santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria, quiero conocerte más, Dios, guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Sí, Señor, te adoramos, Rey, porque eres digno de toda adoración, eres digno de toda alabanza, oh Rey. Levantamos nuestras manos, nuestras voces en la gratitud hacia ti, Padre, en adoración y alabanza, Padre, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Con ustedes, nuestro pastor. Aleluya, gracias Leandro, aleluya, gracias César, gracias mi hermano Ricardo, aleluya, dígalo conmigo todos juntos, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo en hebreo. Aleluya, ki tov, ki leolam hasdo. Aleluya. ¿Por qué lo decimos en hebreo? Bueno, porque es la idioma original. Hemos estado ahora la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de que Dios está buscando verdaderos hombres. Fue el Día de Padres, el domingo pasado. Habíamos continuado un tema de suma importancia. Bueno, para mí la palabra de Dios siempre es importante. Y especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo, yo sé que algunos quizás no lo crean, pero estamos en los últimos de los últimos tiempos. Cuando la palabra de Dios dice bien claro, ¿verdad? Que cómo va a ser los últimos tiempos, bien claro que lo explica. Y es lo que hemos estado viendo. Estamos viendo cómo el mundo entero, cómo Satanás es el diablo. El diablo es el Dios de este siglo. Pero gracias a Dios que no es el Dios de todos. Porque aquellos que se han rendido a Cristo, aquellos que han entregado sus corazones a Cristo y luego se han entrado en la palabra para renovar su entendimiento, para que haya esa transformación. Gloria a Dios que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ya no tiene parte ni suerte más en las vidas de las personas que han nacido de nuevo. Escúcheme bien, esto es algo muy, muy importante que tú escuches. Ahora, hay una palabra en inglés, este día de hoy estaba mencionando yo en el servicio en español, ¿verdad? Que te invito, si tú vives aquí en el área de Los Ángeles, ahí después va a estar saliendo
la dirección. Bueno, estamos en el 107 West Artesia Boulevard. Después va a estar pasando Arturo Ruiz. Pero en inglés hay una palabra que se dice undivided attention. Give me your undivided attention. ¿Verdad? En inglés es quiero que me pongas, dame tu atención, pero que no esté dividida. Undivided, que esté completamente concentrada, que no tengas diferentes cosas en tu mente. Atención. Entonces, a veces personas tristemente se pierden de mucho lo que Dios tiene, se pierden mucho de la palabra, de los mensajes, porque no han discipulado sus almas y sus mentes. Y uno de los dones del Espíritu Santo es dominio propio, de que puedes tú tener dominio de tu mente, de tu alma, de tus pensamientos, ¿verdad? Para concentrarte. Eso eso es para todos. Yo mismo muchas veces tengo que hacer lo mismo. A veces, ¿verdad? Es fácil que tu mente se empiece a ir y no estás poniendo atención en ese momento porque tu mente está en otras cosas. Tu mente no está enfocada en lo que estás oyendo. Entonces, cuando no estamos enfocados, no estamos verdaderamente escuchando, no podemos saber qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de su siervo, a través de la palabra, cuando Dios está hablándonos. Entonces, es muy importante de que aprendamos que cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos delante de un siervo de Dios, oyendo la palabra, escuchando la palabra, que pongamos atención, porque, como dije, a veces el enemigo, pues nuestra mente no es tanto el enemigo, pero nuestra propia mente que empieza a desviarse. Entonces vamos a ponerle atención a la palabra, ¿verdad? Vamos a continuar en este tema. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Nuestra escritura fundamental, donde estamos basando este estudio, este mensaje, está en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8 en adelante. Y vamos a esa palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado, hay que entender la diferencia entre una persona, un cristiano, ¿verdad? Que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y cuando una persona es nacido de nuevo, recién salvo, recién nacido de nuevo, a veces, bueno, por no renovar su entendimiento, porque la renovación del entendimiento toma tiempo. Eso no, cuando uno nace de nuevo, espiritualmente en su espíritu, hay un milagro increíble, el milagro de todos milagros, el milagro de la nueva creación, el milagro del nuevo nacimiento. Ese es un milagro. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, eso fue un milagro poderoso porque la luz todavía está creciendo, el universo todavía está creciendo, ¿verdad? Él hizo los planetas, hizo las estrellas, el sol, la luna y todo lo que está aquí. Ese es un milagro poderoso. Pero el milagro de todos los milagros es cuando Dios causó que mi espíritu humano volviera a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Ese es un milagro de Dios. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, que una persona que verdaderamente ha sido salva, es lo que significa ser salvo, ser redimido, ser rescatado, esa persona en su espíritu humano ya no es la misma persona. Esa persona en su espíritu. Ahora, todavía va a ser la misma persona en sus pensamientos, todavía va a ser la misma persona en sus emociones, todavía va a ser la misma persona con su voluntad, todavía va a ser la misma persona en su cuerpo físico, porque su cuerpo físico no es la que nació de nuevo, y su alma no nació de nuevo. Su espíritu fue el que nació de nuevo. Mi espíritu fue el que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y tristemente muchos no entienden eso, de que cuando uno fue salvo, una persona nace de nuevo, es su espíritu. Entonces, un espíritu nacido de nuevo, como
cualquier bebé espiritual. Por eso Pedro dice por el Espíritu Santo en el capítulo 12, primera de Pedro, decía como un niño recién nacido de la leche no adulterada para que pueda crecer, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Entonces, aquí cuando estamos viendo, dice que practica el pecado, pues muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, todos, y dicen muchos, todos nacemos en un mundo lleno de pecado. El salmista David dijo que él había sido concebido en pecado. Eso no quiere entender que su padre y su madre no estaban casados. Eso no quiere entender que David era un bastardo. No, no. David entendía cosas por el Espíritu. Él sabía qué era, ¿verdad? Entonces él sabía que por causa del pecado de Adán y de Eva, esa muerte espiritual estaba pasando a toda la humanidad. Toda la humanidad ha sido afectada por el pecado de nuestros padres terrenales, ¿verdad? Que es Adán y Eva. Entonces ese pecado causó la muerte espiritual y esa muerte espiritual ha pasado a todos los hombres. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron o todos pecan. ¿Por qué? Porque nacemos ya con esa naturaleza pecaminosa de pecar. Entonces, cuando Juan por el Espíritu Santo dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca, porque el diablo peca desde el principio. Está hablando de Génesis, el diablo fue el primero que pecó. El diablo fue el primero que pecó aún antes que Adán y Eva fueron creados. A Satanás, el diablo fue el primero que se opuso, se hizo un adversario de Dios, se opuso, pero un adversario es algo que se oponga, algo que... Entonces él mismo se rebeló contra los planes de Dios, se rebeló. No quiero ir tanto al pasado, pero sí queremos ver y entender que el diablo, por causa del pecado adánico, ¿verdad? Adán, que tenía dominio, señorío y poder de todo lo que Dios había creado, le entregó todo ese poder, ese dominio a un ángel rebelde, a un arcángel. La Biblia también lo llama un querubín, el querubín que cubre. El querubín que cubre. Y es algo, ¿verdad? Y sabemos que él estaba encargado de la adoración y la alabanza en el cielo. Pero cuando él se rebeló contra Dios y no quiso sujetarse al plan de Dios, a los propósitos de Dios, bueno, se rebeló contra Dios y él fue arrojado del trono de Dios, de la gloria, del jardín de Dios. La Biblia dice que Lucifer, ¿verdad? Se paseaba, estaba ahí en la presencia de Dios, estaba ahí en el jardín de Dios, estaban con Dios, aún antes de la creación de todo lo que existe, después de que Dios creó todos ¿verdad? Los planetas y todo. Entonces Satanás quiso dice, yo pondré mi trono sobre Dios y todos me adoran. Él quería la adoración, él quería que a él le adoraran. Bueno, él fue arrojado a este mundo, a esta tierra. Esa tierra estaba perfecta, estaba hermosa cuando Dios creó la tierra, no la creó desordenada y vacía. La creó hermosísima, la creó perfecta, la creó algo hermoso. Pero cuando Satanás vino con rencor, vino con coraje. Y toda la Biblia lo explica, lo dice, ¿verdad? Jesús mismo dice que el enemigo solamente viene para hurtar, matar y destruir. Entonces él trajo todo tipo de desorden a este planeta. Y yo estoy convencido en mi corazón, la manera como yo leo la palabra en medio estudio, que el pecado de Adán y Eva afectó no solamente este planeta, el pecado de Adán y Eva afectaron todo el universo, afectaron todo, afectó también el mismo trono de Dios. Es algo, ¿verdad? Ahorita no tengo el tiempo para ir a las escrituras y todo, para ver eso, pero sí hubo un cambio totalmente. Pero gloria a Dios, que Dios ya tenía también a Cristo Jesús, ya también, como Él conoce todo el futuro, ¿verdad? Entonces sabemos de que el Cordero de Dios había sido ya preparado y inmolado antes de la fundación del mundo. Sabemos que Dios en su orden, y gloria a Dios, que ahora nosotros, los que creemos en la palabra de Dios y creemos, la fundación del verdadero cristianismo. La pastora Diana estábamos hablando el día de ayer de que a unos
unos se llaman cristianos y tienen el título de ser cristianos y están negando el, la- el nacimiento virginal de Cristo, de Jesús, la concepción inmaculada, que lo están negando. Y si dicen que son cristianos, no, no son nomás de nombre, así como hay muchos cristianos de nombre, pero no son cristianos basados en las doctrinas de los apóstoles de Jesucristo. Lo que es el verdadero cristiano son los que son como Cristo, somos igual que Cristo, somos el cuerpo de Cristo Jesús y su unción, es lo que significa la palabra Cristo, el ungido y su unción. Entonces vemos de que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que manifiesta la gloria de Dios y el poder de Dios manifestado aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Lo que abrió el Mar Rojo cuando el pueblo de Dios caminó en tierra seca fue la gloria y el poder del Espíritu Santo. Si usted dice, ¿cómo sabe, pastor? Bueno, en el día de Pentecostés, la palabra de Dios dice que estaban los 120 esperando ahí la promesa. Y cuando llegó el Hechos capítulo 2, y dice que de repente se oyó un ruido. Era un ruido, no era un viento, pero se oyó como un viento fuerte. Un viento que todo Jerusalén, todo oye, especialmente los que estaban ahí en el templo, estaban ahí. Se oyó un ruido como un viento fuerte. Usted no sé si ustedes han oído vientos fuertes, pero óigame, esos vientos, ¿verdad? El ruido es fuerte, se oye bastante fuerte. Entonces ellos se dieron cuenta que el ruido de un viento fuerte estaba viniendo de un aposento, de un lugar donde estaban ahí los 120. Y cuando empezaron a juntarse para ver qué era ese ruido, Pedro, lleno del Espíritu Santo, y los 120 que estaban ahí también, juntamente con Pedro, ¿verdad? Pedro salió y les predicó un mensaje y fueron ahí salvos 3,000 personas ahí en el día de Pentecostés. Fue algo poderoso. Ese mismo, ese mismo poder del Espíritu Santo dice que fue como un viento fuerte. Cuando usted lee el libro de Éxodo, cuando leemos el libro de Éxodo, ¿verdad? Dice que durante la noche vino un viento, ¿verdad? Fuerte que empezó a dividir las aguas. El Mar Rojo. Empezó ese viento y la Biblia dice que fue un viento. Ahorita no tengo el capítulo y versículo, pero yo lo he leído. Y ese ruido, no sé por qué, el otro día estaba yo haciendo ruidos con mi boca, pero me imagino que, bueno, si usted cómo sabe, bueno, yo he oído vientos fuertes. Yo vengo de un estado donde a veces los huracanes y ¿verdad? Son horribles. Allá en el Golfo de México, ¿verdad? Yo me recuerdo de esos vientos y unos ruidos más o menos así. Y sopla bastante, pero fuerte, fuerte se oía el ruido. Pero esos vientos son tan poderosos que levantan carros, porque es un huracán, es ¿verdad? Uno de esos. Bueno, me imagino que el sonido, por ejemplo, en el día de Pentecostés, fue algo que se oía por donde quiera, pero sabían que estaba saliendo de este cuarto. Esa noche o ese día, durante la noche, dice la palabra de Dios que ese sonido, ese viento, el viento. Y cuando el pueblo de Dios vio, el Mar Rojo se había abierto. Caminaron, y fíjese, el mismo Espíritu Santo que abrió el Mar Rojo también secó la tierra. El mar. Usted sabe que en Texas, así como en cualquier lugar, yo vengo, como dije, allá de Brownsville, Texas, donde cuando llueve ahí, llueve. Y si están los carros y no tienen grava o no tienen pavimento, no tienen cemento, el lodo se pone tan terrible que los carros se atascan, así me recuerdo que decían, ese carro está atascado. Y un carro atascado es un carro que
está en el lodo y le puedes meter el pie en el pedal, pero no se va a ir a ningún lado. Va a estar tirando puro lodo. Está en el soquete, no puede caminar. Eso es por un poquito de agua que cae. A veces, ¿verdad?, se hace un soquetal tremendo. Bueno, imagínese usted en el mar, que si no va a estar bien. Pero lo que el Espíritu Santo hizo cuando abrió el mar, no solamente abrió el mar, pero causó que el lugar donde iban a pasar más de 3 millones de israelitas, que en sus vacas y sus chivas y sus bueyes y sus, ¿verdad? Todo, ¿cómo sabe que la Biblia dice que ellos tenían todos esos animales. La Biblia dice, ¿verdad?, que con todas las pezuñas y todo, y se salieron con todo lo que tenían. Pues imagínese usted cómo va a estar de soquetal. No. El Espíritu Santo también es como si hubiera hecho un pavimento, como que hubiera hecho la tierra como barro, algo fuerte. Caminaron como si tenían una calle, una vereda que Dios les preparó cuando salieron. Y luego aquí viene Faraón, ya sabe la historia, pero digo, el poder del Espíritu Santo fue el que abrió el Mar Rojo. Fue el poder del Espíritu Santo que resucitó a Lázaro de los muertos. Fue el poder del Espíritu Santo que también resucitó a Cristo Jesús, nuestro Señor, de los muertos. Cuerpo incorporal. Ese cuerpo que era mortal, cuando el resto de los muertos, ahora Él ya no va a morir jamás en su cuerpo físico. Y gloria a Dios que usted y yo, que estamos vivos ahorita espiritualmente, tenemos vida y tenemos esa vida eterna. Pero el poder del Espíritu Santo es ese mismo poder. Estamos viendo aquí que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, muchos, estaba explicando yo hoy en el servicio, porque muchos verdaderamente no han nacido de Dios. Sus espíritus no han nacido de Dios porque verdaderamente no recibieron a Cristo Jesús con todo su corazón. Lo recibieron en su alma, con su alma, mentalmente, con sus sentidos, mentalmente. En inglés la palabra es mental assent. Mental assent. En español, no sé cómo se diría. Bueno, todo es mental, ¿verdad? Entonces muchos mentalmente confiesan a Jesús, pero no lo hacen de corazón. Es el Espíritu. Romanos 10:10 dice que con el corazón, no con el alma. El alma se compone de tus emociones, de tu voluntad y de tu intelectual. Bueno, eso es de tu alma. Tu alma es como el espíritu, pero el espíritu es el verdadero hombre. Eso lo he dicho yo otra vez, pero sigue diciendo, el espíritu es el verdadero hombre. Lo que fue creado en la imagen y semejanza de Dios es tu espíritu. Tu espíritu es eterno y Dios es eterno. Entonces Él nos dio un alma y el espíritu y alma vive en este cuerpo. Este cuerpo solamente es el polvo, viene después del templo, viene del polvo de la tierra. Entonces, el Espíritu de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, pero también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, el que es nacido de Dios nace de nuevo en su espíritu. Su alma no ha nacido de nuevo. Su espíritu sí. Y este es el problema. Ahora ya vimos en el primer paso, el primer estudio que hicimos, o la primera vez que estamos en este tema, que la primera obra de Satanás fue la muerte espiritual. Satanás trajo muerte al mundo. ¿Por qué? Porque él es el primero que fue apartado de Dios. Él fue el primero que pecó, y el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos el capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Satanás es el que pecó primero. Entonces él es espíritu
un arcángel, un querubín, él pecó y cuando él pecó fue separado de la gloria, de la presencia de Dios. Entonces él ahora es, por decir espiritualmente, está muerto, aunque está vivo, pero está apartado de Dios. Entonces él fue el que causó, tentando a Eva, nuestra madre, la madre de toda la humanidad, y es lo que significa el nombre Eva, la madre de todos vivientes, Eva. Vemos de que Eva, Satanás pudo usar a Eva para que el hombre, Adán, cometiese alta traición contra Dios. Entonces cuando eso sucedió, la muerte espiritual vino. Pero gloria a Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esa obra del diablo, la muerte espiritual. 2000 años atrás, Cristo Jesús llevó en su propio espíritu y cuerpo. Por eso Él murió primeramente espiritualmente. Eso ya lo vimos en el estudio que hicimos cuando en el primer paso que vimos que Él se manifestó para deshacer la muerte espiritual. En todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, ese milagro de milagros, el Espíritu Santo, lo engendra, es nacido en su espíritu, es nacido de Dios, no de carne, sangre y hueso, no, del Espíritu Santo. Y estaba viendo este día de hoy, estuvimos viendo de la simiente, que dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, muchos se confunden, no muchos, casi todos se confunden. Yo también tenía esa confusión. ¿Por qué es de que uno peca después de que nació de nuevo? Si nació de nuevo, ¿por qué peca? ¿Por qué sigue pecando? Entonces es cuando el diablo viene y le pone en la mente a esa persona, es que no fuiste salvo. Si hubieras nacido de nuevo, si hubieras verdaderamente sido salvo, ya no pecas, ya no vas a pecar. Pero muchos no entienden que no fue su alma, su emoción, su voluntad, su intelectual, ni su carne. La carne no nació de nuevo. El alma no nació de nuevo. Fue el espíritu humano. Tu espíritu nació de nuevo. Y cuando nace de nuevo es como la Biblia dice que nace, es un nacimiento de nuevo. Pedro lo explica bien claro cuando él dice, ¿verdad?, que hay que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, ¿verdad? En el capítulo 2 de 1 de Pedro. Y luego dice el versículo, dice, mas desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces, la razón por qué pecamos y seguimos pecando, especialmente las cosas que hacíamos antes del pecado, es porque no hemos salvado nuestras almas. ¿Qué es eso? Nuestras almas son nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelectual. Y con la palabra, con la simiente incorruptible, ahora hoy estuvimos viendo eso también en el servicio en español, ¿verdad? De que esa simiente incorruptible es Cristo Jesús, esa palabra incorruptible. Vimos en Juan el capítulo 1, vaya rápidamente ahí, Juan el capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es palabra. Palabra. La palabra se hizo carne. La Reina Valera dice verbo, pero originalmente en griego dice en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa simiente incorruptible. Ahora, dice Juan que el que ha nacido de nuevo no peca más porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, vamos a 1 de Pedro, el capítulo 1, y usted va a ver que esa simiente es también, porque el verbo es Cristo. La palabra hecha carne es Cristo. Cristo es esa simiente incorruptible.
Pero la palabra de Dios también es simiente incorruptible. Cristo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque es incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Entonces, aquí vemos en Primera de Pedro, donde el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos habla de esa simiente incorruptible. Vamos primeramente al versículo 18 hasta el 23. Y pon atención, escucha bien, porque hoy necesitas entender de que la razón por qué muchos todavía siguen haciendo las mismas cosas y aunque fueron salvos, la cosa es de que dicen que son salvos y dicen que son cristianos simplemente porque confesaste a Jesús, pero si lo hiciste con tu mente, no lo hiciste con tu corazón, entonces no naciste de nuevo, no naciste de nuevo. Tienes que hacerlo de corazón, con tu espíritu, en tu corazón. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, note lo que dice aquí Pedro por el Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. Pues, ¿cómo vas a purificar? ¿Cómo yo voy a poder purificar mi alma sin la palabra de Dios? Esa palabra es esa simiente incorruptible. Dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús, cuando estaba orando al Padre en Juan 17:17, dice en su oración, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, esa es la simiente que Pedro está diciendo, que Juan está mencionando en Juan, 1 de Juan 3, el versículo 8 en adelante, donde dice que aquel que ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa simiente es la palabra de Dios. Primero, la simiente incorruptible, que es el Cristo y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. La simiente, eso causa que nuestro espíritu humano por el Espíritu Santo nazca de nuevo. No es el mismo espíritu que antes tenías. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, eres una nueva criatura si lo haces de corazón. Ahora, yo me recuerdo, ¿verdad?, que después de que yo fui salvo, muchos de ustedes también se recuerdan, que cuando fuimos salvos, yo fui salvo, después de que pequé, yo me sentía bien mal. Yo me sentía bien mal. ¿Por qué? Porque ya mi espíritu no quería pecar. ¿Pero por qué pequé? No fue mi espíritu, fui yo. No fui mi alma y mi cuerpo no necesitan la simiente incorruptible para que, como dice aquí, el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. Es otra manera como Pedro dice, ¿verdad? Decía como niño recién nacido la leche no espiritual, que por medio de ella salvar vuestras almas. Entonces la palabra de Dios es esa leche. Y es el problema con muchos cristianos, muchos creyentes tristemente han sido salvos, han nacido de nuevo, pero no están haciendo nada con sus almas. Están dejando que sus almas sigan siendo las mismas almas pecaminosas, que sigan todavía siendo con los deseos y las adicciones y todo de la carne y del cuerpo. No están haciendo nada con sus espíritus, con la palabra de Dios. Entonces lo que necesitamos hacer todos es de obedecer la palabra, y eso viene a través del estudio, a través de la palabra de Dios. Y lo que usted está oyendo ahorita, si usted ha estado poniendo atención,
Eso le va a ayudar mucho para que usted se dé cuenta que lo más importante en tu vida total y completa no es tu comida física, aunque es importante comer, no es el agua, aunque tienes que beber. Lo más importante ahorita en tu vida es la palabra de Dios. En lo más importante, porque a través de la palabra de Dios tú vas a poder aprender más y saber más. Y Dios te va a bendecir. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Dios quiere que tú seas. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo te hace, tú naces de nuevo por el Espíritu de Dios. Ese nuevo nacimiento, la primera vez que yo fui engendrado, nací y fui engendrado con la imagen y semejanza, ¿verdad? De Adán y Eva. Bueno, de esa semejanza, ¿verdad? Es pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa. Cuando yo volví a nacer espiritualmente, en mi espíritu, recibí una nueva naturaleza. Es la naturaleza de mi Padre Celestial, una naturaleza divina. Entonces, ahora con la palabra de Dios, yo he estado, y todos los días uno tiene que hacerlo, es algo diario, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una oración para todas las personas que necesitan de corazón confesar a Cristo Jesús. No lo hagas solamente en tu mente. Por eso dije yo, dame tu atención, pero que no esté dividido. Ponga toda atención. Todos juntos vamos a orar con aquellos que hoy van a confesar a Jesús del corazón como el Señor y Salvador de sus vidas. Repítelo después de mí. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración, te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y vamos a estar continuando en este tema. Yo te animo de que sigas todavía en este mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? A la 1:30 a través de estos medios sociales para que tú sigas creciendo y madurando, ¿verdad? En las cosas de Dios. Ahora, estamos viendo, y yo mencioné, ¿verdad?, que parte de la obra de Satanás fue la muerte espiritual. Pues Cristo Jesús venció esa muerte espiritual. Y gracias a Dios que esta oración que tú hiciste, esa muerte espiritual que estaba en tu espíritu, ya no existe. Porque ahora tú tienes la naturaleza divina de Dios en tu espíritu. Y yo, lo que te estoy aconsejando, estamos aquí también para ayudarte a crecer espiritualmente. Si tú estamos dispuestos a enviarte bosquejos, enviarte la palabra, comunicarnos contigo para que tú tomes esta palabra y empieces tú a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y tomar dominio, como mencioné hoy, tomar dominio mentalmente, pero a través de la palabra, la obediencia a la verdad, como estaba diciendo Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí podemos ver que Pedro está diciendo que esa palabra incorruptible, que es la palabra de Dios, es la que nos está ayudando a crecer y madurar espiritualmente. Bueno, muchísimas gracias una vez más por darnos este tiempo, y ahora con ustedes va a estar pasando Arturo y esperamos verte pronto. Si estás aquí en esta área, ven y visítanos, y después Arturo va a estar dando la información. Pero bendecidos a todos, Arturo. Gracias, Pastor Ricardo. Tremenda enseñanza. Esa enseñanza es tremenda, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es más, no solamente deshacer, pero destruir las obras del diablo. Bendecido todos, amados hermanos, amigos y audiencia mundial. Le doy una bienvenida desde aquí, desde Centro Palabra de Fe. Y sabe que Dios tiene algo especial para usted. ¿Y sabe qué es lo especial de Dios? Es su palabra. Y la palabra de hoy está en Mateo 4, del 1 al 4, que dice:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, yo no sé de usted, pero hay personas que comen para vivir, pero hay otras que viven para comer. Y después de 40 días y 40 noches, mira, hasta el Hijo de Dios tuvo hambre. Así que ahí vamos, y vino el tentador. Cuando uno tiene hambre, es cuando viene el tentador. Cuando usted tiene una necesidad o está pasando por una necesidad, ahí es cuando viene el diablo a ponerle ciertas cosas. Y aquí le dijo a Jesús, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, hace 40 días atrás, ¿acaso no se bautizó Jesús? Se abrieron los cielos y no vino una voz del cielo, dice que este es mi amado Hijo, que a él escuchar. Ya Jesús tenía una palabra divina de parte del cielo. Es más, el Espíritu Santo vino y descansó sobre él, se puso sobre él. Así que Jesús sabía que él era el Hijo de Dios y que él era amado. Así que, ¿por qué es que vino el diablo y dice que si eres el Hijo de Dios? Ya el testimonio fue dado públicamente. Pero de todas maneras, el diablo aquí quiso ponerle, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra versión dice que toda palabra que procede de la boca de Dios. Y esa palabra proceder es que viene y constantemente sale de Dios. Mire, en este versículo vemos que el Espíritu lo guía a Jesús a la presencia de Satanás para ser tentado. ¿Recuerdas que en el jardín del Edén, Adán y Eva fracasaron debido a la tentación de Satanás? En este capítulo vemos que Jesús, mostrándonos cómo manejar todo tipo de tentación. Satanás siempre tratará de cuestionar su salvación. Mire, si eres el Hijo de Dios o si Dios realmente te ama. ¿Sabe que cuando se trata acerca de los diezmos y la ofrenda, Satanás también te va a tratar de poner duda? Dice que si tú diezmas y ofrenda, o por ejemplo, si tú diezmas y ofrenda, no vas a tener suficiente para pagar tus gastos, para pagar tus biles, para pagar tus cuentas. Porque pone la prioridad en tus necesidades en vez de la palabra de Dios que Dios te ha dado para que tú venzas al enemigo. Mire, es posible que estás pasando por algo ahora en tu vida o que tengas como objetivo lograr algo para ir al siguiente nivel. Solo mira el versículo 4. El versículo 4 nos dice que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale o que procede de la boca de Dios. Fíjate, cada palabra, o sea, toda palabra. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es nuestra espada que usamos para poner al enemigo en su lugar. ¿Usted ha recibido una palabra de Dios? ¿Usted ha recibido en su espíritu una palabra? Bueno, usted está poniendo al enemigo en su lugar. Toda esta enseñanza poderosa del pastor Ricardo que ha estado dando toda esta semana acerca que para qué apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del enemigo, ha sido la espada que nosotros estamos utilizando para poner al enemigo en su lugar. Alimentarse de la palabra proseguida, o sea, de la palabra que procede de la boca de Dios. Significa que la palabra está saliendo constantemente de la boca de Dios y tenemos que escuchar esa palabra. Y hay una diferencia en oír y escuchar. Nosotros podemos oír la palabra, pero no entenderla. Pero escuchar significa que oímos la palabra con la intención de entender y ponerla por obra. O sea, entender la palabra y hacer la palabra. Porque no es suficiente solamente estar oyendo la palabra, sino tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que escucharla con la intención de hacerla.
Y es muy importante. Cada situación con la que está lidiando y cada decisión que está tomando necesita ser consciente del hecho que Dios tiene una palabra por cada situación. ¿Acaso Dios no le ha dado una palabra a usted acerca de su situación? Cada vez que usted pasa por algo, usted ya está teniendo que alimentarse de tal manera que lo único que sale de su corazón, de la abundancia de su corazón, es la palabra de Dios. Mire cómo Jesús aquí estaba ayunando, tenía hambre, pero no dejó que su necesidad personal fuera más que la palabra de Dios. O sea que cuando la tentación vino, él de una vez salió con escrito está. O sea que la palabra dice y la palabra funciona cada vez. Y mire, así que quiero que escuchen la voz de Dios y lean su palabra y hoy sabrán exactamente qué hacer, qué decir, a dónde ir y cómo manejarse. Es que la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada en usted mismo, en el creyente, en los hijos de Dios. Y es lo que está produciendo el éxito en su vida. O sea, llegar al siguiente nivel. Esa palabra proseguida o esa palabra que procede de la boca de Dios es una palabra poderosa. O sea, que cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? ¿Se quedó la oscuridad? No, fue la luz. Fue la luz. Y no solamente eso, o sea que la oscuridad no pudo detener todo lo que Dios tenía que revelar en este mundo. Y desde que Él dijo esa palabra, que sea la luz, la revelación de Dios ha vencido la oscuridad y las tinieblas con esa revelación y esa luz que Él dio desde el principio. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda, que uno no puede vencer el mal, sino el mal con el bien, con todo el bien que Él fue lo que creó desde el principio. Esa palabra proseguida es una palabra poderosa. Hoy les hablo una palabra sobre usted, que el Espíritu Santo les da la sabiduría, la victoria y el saber cómo manejar cada situación que surja en su vida. Mira, tengo un día bonito y que camine por fe siguiendo por el Espíritu y en todo momento hablando la palabra. Sea guiado por el Espíritu y hable la palabra en todo momento. Mire, sabemos una historia acerca que cuando Jesús está en el mar de Galilea, Él estaba enseñando a una multitud y de repente estaba Pedro ahí en su barca y el Señor Jesús le pidió que si se podía prestar la barca y ponerse en la barca y salir un poquito para poder enseñar la palabra. Después que terminó, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora, después que Pedro puso su barca a favor de Jesús, Jesús vino y dijo, sal y tira las redes. ¿Y qué fue lo que pasó? Las redes fueron llenas de tal manera que se empezaron a romper. Y él tuvo que pedirle la ayuda a los que estaban rodeados ahí para que la pesca era tan grande que no la pudo él solo sostener. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Él quiere usar los diezmos y la ofrenda para hacer que usted sea de bendición. Y usted va a ser de bendición de tal manera que no solamente usted va a ser de bendición, pero su familia va a ser afectada. Sus vecinos van a ser afectados. Mire, las personas que usted conoce serán afectadas. Y cada uno de ellos no van a poder. Es más, las personas que usted tiene algo que hacer en todo su día va a ser afectado por lo que usted ha obedecido la palabra de Dios. Gálatas 3:29 nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Mire, le damos gracias por su audiencia y le invitamos la próxima semana para que esté con nosotros a la misma hora y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti dándote gracias, Señor,
por cada uno de nuestra audiencia, Padre, que las personas que escuchan mi voz, que sean bendecidos, que ellos puedan recibir tu palabra con alegría, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce aquello que tú las enviaste. Gracias, Señor, por tu poderosa enseñanzas, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos. Sigue, Señor, extendiendo tu mano de poder sobre ellos para hacer sanidades, milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de ellos, a su familia, a sus amistades, con tu amor, tu paz, tu gozo y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor Ricardo está en Fe Victoriosa todos los viernes a las 10 de la mañana en Enlace TVN, TVN Enlace, en el canal 40.4. Sintonícelo. Tiene excelente enseñanzas y hemos recibido muchos y muchos testimonios de las personas que han recibido a través de esos programas. Bueno, vamos a decirle formas de dar, porque sabemos que hay personas que quieren saber cómo pueden ellos ser parte de la ofrenda y de la cosecha. Usted puede dar a través de nuestra página web www.palabra.org/donar, o si quiere, que también tenemos Zelle como una opción. Usted puede llamarnos al teléfono 310-632-7337 y le podemos dar instrucción cómo participar de la ofrenda a través de Zelle. Y bueno, vamos a terminar con nuestra declaración. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que la quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro. Amén.